Alegrías sepultadas por el humedal del salitre. John Jairo Zuluaga Londoño. Llevábamos muchos años jugando fútbol en el Parque El Salitre, pero un domingo pasamos de la alegría a la amargura como si chupáramos un helado de hiel. Encontramos las canchas destruidas y en su lugar aparecieron enormes montículos de tierra. Cerraron las puertas y cada vez que alguien llegaba pegaba su cara contra la malla que rodeaba el parque para mirar el campo destruido. No había nada que hacer, ni a quién reclamar, porque en el parque solo estaban los celadores que hacían ronda con carabinas. Santa Fe propuso que saltáramos las rejas, pero alguien lo disuadió con justas razones porque a lo largo y ancho de los terrenos de juego no quedó un solo lugar para jugar. Además eran palabras que se llevaba el viento porque nadie estaba en condiciones de enfrentarse a los vigilantes. Estaban allí para poner mala cara y mostrar las carabinas a los valerosos que osaran invadir los nuevos terrenos. En lo que demora un trago de saliva la gente desapareció. Mis mejores amigos se retiraron con sus tulas cargadas de guayos y con las camisetas de la mayoría de los equipos del fútbol colombiano. Las de equipos buenos y malos, porque allí jugábamos personas que habíamos llegado de todos los rincones del país. Ahí se daban cita gente de casi todas las localidades de la ciudad. En su mayoría llegaban personas que no estaban afiliadas a ninguna caja de compensación familiar, ni a ningún club de golf, de tenis o de algún deporte blanco que fuera representativo de las clases altas. Éramos personas de extracción popular. Algunos se ganaban la vida con la venta de cachivaches en la calle, otros eran empleados de alguna droguería de barrio, de un almacén de ropas, de algún puesto callejero de comidas rápidas, tapizadores, empleados de la construcción y albañiles. Encontrábamos gente rara como Perú, que trabajó como jinete en el hipódromo de techo, y Santa Fe, que era gamín profesional. Se alimentaba con lo que encontraba en las canecas de basura, pedía plata para comprar pegante y sentirse un poco mejor. En el parque no solo se jugaba fútbol, además era un sitio de encuentro. En especial se veían muchachos de la costa atlántica que se reunían con tambores, raspas y acordeones para disfrutar la música de la región. Había grupos de negros del Pacífico. Venían a contarse sus alegrías y sus tristezas que les dejaban las calles de Bogotá después de una larga semana de trabajo. Llegaban empleadas del servicio, de manera especial mujeres con rostro de caucanas que frecuentaban el parque cogidas de la mano con sus novios. Otras se acercaban en plan de conquista porque muchos jóvenes acudían allí en busca de pareja. Vendían torbellinos de azúcar envueltos en bolsas de plástico, chuzos, mazorcas y arepas con queso. En casetas fabricadas con lata se conseguían gaseosas, dulces, chorizos y largos brazos de rellena. El atractivo principal del parque era la rueda. Hoy sigue en el mismo lugar pero renovada y en manos de una empresa mexicana de diversiones. Mientras la gente deambulaba por el parque o conversaba en las bancas de cemento o formaba corrillos para hablar o tocar instrumentos de música, nosotros jugábamos toda la mañana en las canchas del centro del parque. Iniciábamos a las 7. Madrugábamos para no quedarnos por fuera de los equipos que se formaban. Era normal que vinieran personas nuevas y les quitaran el puesto a los que llegaban tarde. No importaba que fueran antiguos visitantes del lugar. Si eso pasaba, les tocaba ir a jugar a otra parte. Casi siempre nos encontrábamos los mismos y en el grupo se destacaban unos más que otros, no tanto por el juego, sino por razones extrafutbolísticas. Recuerdo a don Jorge. Cuando llevaba el balón se lo pedían y le decían profesor. Como yo era docente, en una ocasión me le acerqué y le pregunté, don Jorge, ¿usted en qué colegio trabaja? Me miró pero no me contestó y aprovechó que alguien arrimó para preguntarle alguna cosa y desvió mi atención. Yo no entendía por qué lo llamaban profesor, pero la respuesta la tuve unos días después. En Bogotá es usual llamar así al árbitro o a las personas adultas que merecen especial respeto. Y él era respetado porque jugaba muy bien pese a tener unos 50 años. Además era serio, saludaba con amabilidad, no se metía con nadie, pero reclamaba de manera fuerte si alguien le daba una patada. Don Jorge era menor que Perú. Perú tenía entre 55 y 60. Jugaba con la camiseta de la selección del Perú y llegó a Colombia procedente de Chimbote.
Lo único que supe fue que trabajó de jinete en el hipódromo de techo y que sus hijos lo mantenían. No se sabía más porque nosotros solo nos reuníamos a jugar fútbol y poco nos importaba la vida de los demás. A la gente la llamábamos por el nombre del equipo de la camiseta que vestía. Nadie se tomaba la molestia de preguntar, Hola Perú, ¿usted cómo se llama? Solo nos bastaba ese nombre, Perú, Millonarios o Santa Fe. Perú llevaba torneadas las nalgas por el lomo de los caballos que montó. Sus manos tenían músculos de buen galopador y su tronco era macizo como seguramente fue cuando joven. Al jugar fútbol parecía que estuviera montado en un caballo. Recibía el balón y avanzaba de frente como si fuera a la línea de meta. Como no miraba hacia los lados, llegaba alguien y le corría el balón y se lo quitaba con facilidad. Quitarle un balón era tan fácil como quitarle un dulce a un recién nacido. Al perder el balón, la gente lo acribillaba con palabras descorteses, pero las ofensas las envolvía en un manto de recocha y les neutralizaba su poder explosivo. Perú, usted es más malo que volverlo a decir. Pero ¿qué pasa? Juegue y deje jugar, preciso se le va a pasar a usted. Unas veces le decían tronco, árbol o petardo. Casi siempre le gritaban esas cosas porque sabían que iba a responder con una broma. Era una forma de jugar y de pasarla bien. Jugamos con un señor alto, de cabello y barba corta, de color blanco. Corría tieso y con garbo. Como no tenía camiseta de fútbol y nombre conocido, Perú le puso Peñalosa. Era parecido al alcalde de la ciudad. Al oír por primera vez el apodo sonreímos y Peñalosa desde ese momento empezó a rabiar contra nosotros. Tratábamos de llamarlo lo menos posible por el sobrenombre, pero cuando llevaba el balón no teníamos ningún inconveniente en recordárselo para que nos lo pasara. Poco a poco se aclimató y se adaptó a su nuevo nombre. Don Jorge, Perú y Peñalosa también pegaron la cabeza a la reja para ver las canchas de fútbol destrozadas. Peñalosa apenas arrugaba el rostro y mostraba su furia contra el mundo. No entendía quién había sido responsable del desastre. Yo sabía por qué lo habían hecho, pero no me conocían como hombre de discursos, de modo que obvié las explicaciones. Con seguridad alguien hubiera lanzado una broma en medio de la amargura para quitarle sobriedad e importancia a las palabras. Además, nunca fui elocuente y aparecía frente a ellos como una persona callada. Nunca se les pasó por la cabeza que fuera profesor. Algunos creían que yo vendía bolsas de papas fritas en la calle. Me conocían como Quindío. En una ocasión a alguien le dije que yo sabía inglés porque se puso a hablar de un curso de idiomas para su hijo. Le agregué que era maestro de inglés y se le abrieron los ojos. Me pidió que le diera clases. De inmediato me retracté y me puse a reír. Se desquitó. Usted es maestro, pero parece un maestro de obra. No le dije nada y seguí con mi risa. Cuando vi a Peñalosa que atisbaba furioso por la malla del parque, las canchas destruidas, le pude haber dicho, Peñalosa, el único responsable de esto es el alcalde, su tocayo. No quería llamarlo Peñalosa, ni siquiera intenté dármelas por conocer algo que de entrada asumen como si no tuviera ninguna explicación, como si de repente las cosas pasan así porque sí. A los pocos días comprobé lo que ya sabía, que gran parte del Parque El Salitre por el costado occidental se lo adjudicarían a una empresa mexicana para su administración. Una de las primeras medidas fue picar las canchas para levantar el salitre mágico. En la actualidad funcionan las atracciones con su rueda remodelada y la fatídica montaña rusa. La medida fue exagerada porque solo se usó una parte de los terrenos donde jugábamos. La otra quedó destruida, con la tierra amontonada y en pocos meses se llenó de rastrojo. A la semana siguiente nos encontramos de nuevo en la entrada del Salitre. La idea era mantener el grupo e irnos a jugar a un campo cercano. Pensamos en el Simón Bolívar. Ese día llovió y dentro de la tierra removida empezamos a ver charcos de agua empozada. Las ilusiones de jugar en algún rinconcito de las antiguas canchas se desmoronaron. Además, la presencia de los vigilantes nos recalcaba que era imposible saltar el enrejado. En esos campos nos tocaron días de sol, pero también de lluvia. Se formaban charcos que tomaban una altura de unos 11 centímetros. Quedaban algunos sitios secos por donde procurábamos que avanzara el balón.
En esas circunstancias jugábamos como para desafiar los caprichos de la naturaleza y para cumplir con el ritual que nos acompañaba desde hacía muchos años. Cuando jugábamos bajo la lluvia, parecíamos muchachos felices cuando salen de la escuela. Sin embargo, teníamos precaución con Millonarios porque jugaba muy fuerte y tiraba a los compañeros al suelo con extrema facilidad. Era grande y acuerpado como un caballo de guerra. Lo observaba y me daba risa porque los contendores caían como bultos que uno tira al piso. No le tenía miedo y cada vez que llegaba a quitarme el balón, me defendía con el hombro. Usaba su misma fuerza para que se desplomara. En un partido lo aventé y quedó revolcado sobre el lodazal. No me reclamaba. A lo mejor creía que era muy bravo porque a veces me las daba de guapo. Una vez disputó un balón con Perú al lado de un poste de madera. De repente lo subió unos centímetros mientras forcejeaban para no perder la pelota que se trancó unos segundos contra la madera. Solté la risa porque me pareció que Millonarios era un toro y el poste un burladero donde Perú se protegía para que no fuera aporreado por el animal. Perú, a pesar de la humillación, reviró. ¿Y usted qué es que me piensa quitar el pantalón? Estuvimos en el Parque Simón Bolívar intentando jugar, pero no pudimos. Cuando armábamos juego en un rinconcito aparecían los vigilantes y nos sacaban. Nos recalcaron que la orden de la administración era impedir que jugáramos fútbol allí. Fue un golpe mortal, porque desde ese momento nos disolvimos y no nos volvimos a ver. De ese grupo recuerdo con atención a un muchacho alto, de cara de muñeco de trapo, pálido y huesos de hierro. Le daba el balón como si le pegara con una maceta. Jugaba de defensa y pocas veces lo driblaban, lo llamábamos Bucaramanga. No era elegante para jugar, pero siempre se quedaba con el balón. Muchos años después me enteré de que jugó con un equipo alterno del Deportes Tolima. Eso pasó unos 3 años después de que cerraran las canchas. En una ocasión apareció una muchacha alta, acuerpada, de facciones decididas y tenía el cabello amarrado con un cordón de zapato. Nos pidió que la dejáramos jugar y la Sansona se puso a atajar. Esa mañana no llegó un arquero que apodábamos Chilaver. A alguien le pareció que ese sobrenombre era muy grande para un arquero tan malo y prefirió rebautizarlo y en su lugar lo puso Silabé. La joven reemplazó a Silabé y nadie reparó que fuera una mujer y le disparaban como si fuera un macho. En una de esas cogió el balón Bucaramanga y le quedó el arco a su disposición y sacó la maceta y le pegó al balón. El tiro de artillería cuajó en la cara de la muchacha que aterrizó con una mano puesta en la nariz. Apenas le salió sangre, le gritó: «¡Infeliz, cómo me pega así!». En esas apareció Perú y lo reconvino: «Hombre, ¿cómo le pega así a la dama?». Decía eso, pero no sentía pesar por la Sansona, lo hacía para burlarse de él. Apenas le respondió: «Ah, yo no sé para qué se puso a atajar». Perú se burlaba de Elmer, que corría con sus piernas largas como si fuera un pollo perseguido. Le ayudaban su corte bajito y sus zancadas largas, acompasadas y lentas. No jugaba muy bien, pero quitaba el balón con facilidad después de que atravesaba una de sus piernas de pollo gigante. Unos años después, sobre uno de los barrancos que se formaron luego de que picaron las canchas, se aposó el agua y empezaron a aparecer plantas y animales de humedal. Con el tiempo el lugar se pobló de aves. Un día vinieron garzas blancas, otro tinguas de pico amarillo. Un vigilante se maravilló cuando observó una lechuza orejuda trepada en un cerezo sabanero. Poco a poco llegaron otros animales y el sitio se pobló de junco bogotano. Después arribaron patos zambullidores y una vez como caído del cielo, vieron a un pato canadiense que nadaba satisfecho. ¿Quién iba a pensar que un pedazo de humedal formara parte de una cancha populosa de la ciudad? Sobre ese terreno también estuvo Pasto, uno de los jugadores más soberbios que pasaron por allí. Se ponía una pantaloneta que nunca se quitó durante años y llegaba a la cancha con el pelo alborotado. No se le podía reclamar cuando jugaba mal, que era casi siempre. Ante cualquier reclamo respondía: «Usted que habla bobo si juega peor». El que más se le encaraba era Toño, un señor calvo con cabello crespo en la parte de atrás.
Era bajito, robusto y barrigón y tenía ojos de perro pequinés. Si se metían con él, respondía: ¿qué le pasa, viejo marica? Era la respuesta que siempre recibía el que se atreviera a ofenderlo, así fuera joven o viejo. Al único que toleraba era a Perú porque siempre le sacaba una sonrisa. Hasta el barranco que cubre el espejo de agua llegaban las canchas. Con el tiempo se amplió gracias a la lluvia que se seguía represando. La comunidad del sector alertó a las autoridades ambientales para que protegiera la flora y la fauna. Empezaron a presionar al Consejo de la ciudad para que declarara el lugar como un humedal. Fue así como el 27 de diciembre de 2011 decretó el área inundable del Parque El Salitre, que corresponde a 1.32 hectáreas, como Parque Ecológico Distrital de Humedal. Con esa medida, le dieron una estocada a una compañía constructora que quería edificar sobre el sitio una concha acústica para espectáculos públicos. He regresado al humedal y sobre su ronda unas jovencitas miran revolotear a las tinguas. Me sorprendo al divisar tres garzas blancas con sus cuellos en forma de S. Caminan sigilosas sobre el pantano. Mueven las patas con maña porque esperan que salte una ranita para engullírsela. Pienso de repente en los amigos que quedaron en el pasado. Muchos de ellos no sabrán que donde antes jugaron se formó un humedal. Hace 14 años que nos sacaron de aquí. Hoy las personas con que jugué son más mayores, algunos ancianos como Perú. Si está vivo tendrá unos 74 años. No quiero imaginármelo andando despacio. Si lo viera apartaría de inmediato la vista. No quiero confundirlo con el Perú que llevo en mi mente y que me regalan los recuerdos. Esos recuerdos de un hombre jovial que reía con todos nosotros. Esos recuerdos que tengo de un sector de las canchas del Salitre cuando aún no había sido declarado humedal.